Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente para algunos que ya llevamos camino de unos 3 años en este espacio de reflexión, meditación, encuentro formativo sobre la espiritualidad y el carisma franciscano, francisclariano, queriendo interpretarlo y hacerlo vida desde estos territorios, desde América Latina, queriendo preguntarnos qué nos dice Francisco y Clara, estos dos hermanos de gran memoria, desde hace 800 años sacudieron la iglesia y eso es lo que nos sigue inspirando y motivando. Para quienes están nuevos con nosotros en este espacio formativo, la Escuela Cosme Espesotto inició territorialmente de encuentro en el 2019 con 2 grupos formativos diferentes. Después, para el 2020 teníamos ya y se inició en territorio hondureño, territorio guatemalteco y territorio salvadoreño. En Honduras y en Guatemala en territorio fronterizo. Ahí quisimos iniciar territorialmente. Luego vino la pandemia, el virus, y nos hizo entrar en este espacio. Y desde entonces tenemos la escuela en este espacio principalmente. Y este año hemos decidido con el equipo dar todo el seguimiento una vez al mes, el encuentro. Hemos tenido hasta de 3 veces, 3 sábados en el mes, cuando damos la formación continua de introducción al franciscanismo, la cual hemos suspendido, y mantenemos la de una vez al mes una reflexión. Este año será sobre el cántico de las criaturas. Ustedes ya tienen el programa, ahí se ha puesto en el chat, por ahí nos comunicaremos, por ahí estará toda la información de parte nuestra y avisando para estos momentos de encuentro. También hay un canal en YouTube. Bueno, vieron ahí, mi nombre es René Arturo Flores, nací en El Salvador, soy hermano franciscano de la provincia de Guadalupe, que va de Guatemala hasta República Dominicana y Haití. Y aquí están otros del equipo para que se presenten. David Romero, un gusto saludarles a todos. Antes fui fraile, gracias a Dios soy laico, pero no lo tomen en mal, sino en bien. Y aquí estamos, ¿no? Para compartir la vida y con gusto ofrecer en el transcurso del año un tema, ¿ya? Porque propiamente esto del el análisis del cántico de las criaturas, pues eso le corresponde a los hermanos frailes, ¿ya? Así que un gusto, y ahí está Fray Anselmo, para que se presente también. Hola, paz y bien, ¿qué tal? Qué alegría encontrarnos nuevamente y hacer esta aventura tan bonita, tan fraterna y sororal. Muchísimas gracias y un saludo de paz y bien para todas y todos. También es parte del equipo que está aquí, Miriam. René, si le puedes subir a tu volumen, por favor, que se escuche un Sí, poco bajo. ¿Qué eso me tal? han dicho. Buenas. Hola, hermanos, ando con un poco de problemas de conexión, así que, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos y a todas? Y bueno, buenísimo colaborar con estos hermanos tan amorosos que se dedican tanto a la promoción y a la formación de la espiritualidad francisclariana, y de todos los hermanos y hermanas franciscanas que nos precedieron en la vocación y en la misión. Gracias, Miriam. Bueno, creo que hoy no está Raúl.
parte del equipo. Así ya escuchan mejor. Ahí. Sí, muy bien. Y aquí en diferentes acciones cercanas y también aquí es un pueblo activo. Bueno, ya anunciamos iré suspendiendo o deteniendo la presentación en ciertos momentos, pero lo demás será participación que tengamos el, en todo el recorrido, ya los que lo hemos hecho, ya les decía, aquí estamos, faltan otros del equipo con quienes compartimos esta formación y esta aventura franciscana. Así que de eso se trata. Ya nos iremos encontrando y conociendo. Estamos 52 en la sala, ¿verdad? Si alguien ronca, no enciende el micrófono, eso es importante porque se escucha bien el ronquido, ¿verdad? Así que mantengan los micrófonos ahí y cuando van a participar, si ponen la manita, si ya saben ubicarla ahí en las reacciones y damos la palabra. Ya iremos haciéndolo juntos de mejor manera. Bien, ahí estamos. Agrandamos este asunto y vamos. Bien. Bueno, aquí entramos al contexto del cántico de las criaturas. Eso será importante en el sentido de que las temáticas que vienen, ustedes ya ven el programa, tendría de base esta y la siguiente formación que es sobre las hagiografías. Eso es muy importante y valioso. Entonces son como la base para ir ya avanzando en la reflexión a partir del cántico. Y va a ser un desfile también de hermanos y hermanas que abordarán estas temáticas. Bueno, aquí está una de las imágenes más antiguas, es la de Giotto, que está aquí donde Francisco y parece que otro fraile que dicen que es León, están predicándole a las aves. Ese es un fresco de los más antiguos que está ya deteriorado en la Basílica Principal de San Francisco en Asís. Y de ahí los otros son recreaciones muy importantes y valiosas. Entonces, como vamos al contexto, Francisco nace en 1100. Esto no es menos, ¿Era algo más? no es menos tenerlo en cuenta Ay, apague los micrófonos. porque al tener en cuenta la época, el momento, es muy importante, ¿verdad? 1182 estamos. Y así se está estructurado, dividido de esta manera. Lo gris es la clase noble y ahí hay 20 familias y entre esas 20 familias está la familia de Clara y el otro es la parte popular donde está los comerciantes, que es donde pertenece Francisco, donde está la plaza y donde está todo el comercio, ¿verdad? Esos son los dos grandes grupos, diríamos, ya vamos a ver que está más estratificado, porque la sociedad de la época es sociedad feudal medieval, ¿verdad? Aquí está un poco la sociedad mezclada entre la nobleza, el clero, el rey, que era un rey lejano, en este caso así estaba invadido por un, un príncipe, un noble alemán, ¿verdad? Y se tenía que rendir obediencia en la roca a ellos, lo cual lo romperá con una revolución interna que participará Francisco de Asís. Bueno, esta figura es importante en el sentido de los colores. Ustedes ven quienes tienen colores, la clase noble y el clero. Los no colores, o colores grises, cafés, oscuros y pálidos, es el pueblo llano. Pues de ahí salió el hábito. El hábito no salió de una cuestión religiosa, hoy es un hábito religioso, pero el hábito tiene un color del pobre, de la vestimenta del pobre, por eso no habían colores. Bueno, vamos a decir algunas cosas del contexto, esto es solo para que lo tengamos de fondo, porque esto nos ayuda al análisis, pues a la interpretación. Francisco y Clara son de un momento histórico,
hay un contacto con la cultura de la cultura cristiana con el Islam. Y aquí es donde está la influencia de la filosofía, la medicina y la religión. Ahí siempre que nos intercambiamos con culturas está una influencia. Hay una decadencia del sistema feudal y el surgimiento del sistema comercial de los burgueses, al que pertenece el papá de Francisco y toda su familia. Manejo del poder económico por medio de la moneda, eso está surgiendo, por tanto surgen los usureros o los bancos. Cambio de gobierno, que quiere decir que del señor feudal que domina en lo rural, pasa a la comuna, que esto ya se basa en la ciudad. Cambio del movimiento rural a la ciudad, por tanto, centrado en el intercambio comercial, que es lo que vendes, es lo que hoy diríamos mercado, ¿verdad? En más sencillo. Conflicto entre la jerarquía eclesial con los nuevos movimientos laicales, eso está. Y también está ahí los campesinos quedan sin el feudo, sin el señor feudal, y no tienen poder adquisitivo para el comercio, porque ellos quedan, diríamos, sin tierra que la arrendaban al señor feudal y tampoco tienen con qué comerciar, o sea, quedan más fregados cuando decae el sistema feudal. Movimientos laicales, hombres y mujeres, que ya dijimos que están en conflicto la jerarquía, especialmente con los que considera grupos heréticos por su doctrina, por la vivencia de la pobreza y por estar contrarios a la jerarquía, que hoy diríamos anticlericales, que es una palabra que hoy usa el Papa, él mismo la usa para hablar de los sacerdotes y obispos. Las cruzadas como expresión bélica, política y económica de la Iglesia. Van a haber 9 cruzadas en todo el tiempo, en toda la historia de la Iglesia. Inicia la Inquisición, en estos años ha iniciado, en conflicto con los nuevos conocimientos y con prácticas cristianas. Decimos nuevos conocimientos porque va a entrar la medicina y otros conocimientos que serán condenados más adelante. La Inquisición es una de las estructuras que va a durar hasta el siglo XVII y aquí en América va a continuar. Tiempo de pestes, enfermedades epidémicas, aumento demográfico, expansión de las ciudades y más división social de la que ya hemos visto. Aumento de la franja de los pobres, los miserables y los excluidos. Ya. Y ahí está otro ejemplo de estratificación, a nivel jerárquico, la nobleza, el clero y el campesinado, que dijimos que va quedando más fregado cuando el sistema feudal desaparece, porque no cabe en el comercio. Hablemos un poco del contexto eclesiológico, que se conoce desde el análisis teológico como el modelo de la cristiandad, ¿verdad? Ese es un modelo que se tiene, se le llama así modelo de la cristiandad. El Papa es el poder absoluto, ese es el planteamiento de este modelo, que es la cabeza de la iglesia y la cabeza del mundo. Y en uno de los que lo representó y que creyó que tenía esos poderes es Inocencio III. De aquí es donde surge aquella frase o el decirle al Papa vicario de Cristo, ¿verdad? Un error teológico grande. Clericalización y jerarquización de la iglesia. Eso es lo que se va a enfatizar en este modelo. Es aquí donde se enfatiza la clericalización y la jerarquización del sacerdocio ministerial y los obispos. Eclesiología occidental romanizada, o sea que Roma, ese sistema se hereda y el pensamiento también, por tanto en la vestimenta litúrgica, en todo el actuar va a estar influenciado por Occidente, por Roma. Eclesiología que justifica la acción bélica y militar, la Inquisición y las cruzadas, ya lo dijimos, pero es un pensamiento eclesiológico. Iglesia, sociedad perfecta, así se entiende la iglesia y por eso la temporalidad del reino de Dios. Entre más bautizados, el reino de Dios avanza. Esa es la lógica que se tuvo, ¿verdad? Centralidad a lo jurídico, canónico y doctrinal y organización de la iglesia, por tanto, se empieza a organizar la iglesia desde esta perspectiva jurídica, canónica y doctrinal. Los monasterios heredan sistema feudal
O sea, que el sistema que cae lo hereda de los monasterios y ahí está la producción, el comercio y la santidad. Esos tres elementos juntos, ¿verdad? No sé cómo se lograba, pero lo lograban ellos. Eclesiología marcada en la penitencia, el castigo, las indulgencias y el purgatorio. Esto también resurge en la Edad Media. La uniformidad y occidentalización de la liturgia, centralidad en el clero, como se acuerdan que se ha jerarquizado y clericalizado, la celebración litúrgica se centra en el clero y esto se confirmará en el Concilio de Trento, en el siglo XVI. Movimientos laicales, sentido comunitario, conciliar, apostólico y teológico, ¿verdad? Esos movimientos laicales que tienen esa expresión. Espiritualidad y misión de los movimientos mendicantes. Aquí es donde aparece el movimiento franciscano y el movimiento dominico. Entonces, es una nueva propuesta de espiritualidad y de misión distinta a la de los monasterios. Escuelas de pensamiento, diversidad versus hegemonía doctrinal y eclesial, ese es el conflicto que hay, y aquí es donde surgen las universidades. Se resalta el pecado, la condena, el infierno, y la mujer lleva la peor parte, ¿verdad? No solo es considerada tentación, sino toda una reflexión teológica que es el mal encarnado. Ya, eso es parte de la historia. Aquí figura, ¿verdad? La organización es así, lo jerárquico es así, el poder total del Papa, clero, y ahí va, y los laicos abajo. Esa es una estructura reforzada en lo medieval. A un lado vemos un monasterio, ¿verdad? Esos monasterios, vean el tamaño, porque Francisco no va a estar de acuerdo en ese sistema feudal, y aquí Francisco e Inocencio III, el grande, ¿verdad? Que sí practicó y creyó que era poder divino y mundial. Bueno, el contexto ya histórico en Francisco. ¿Inquietudes? ¿Alguna pregunta? Algunos que ya han estado ya han escuchado este contexto porque es importante. Eso fue rapidísimo, ¿verdad? Pero ya le hemos dedicado en otros momentos más tiempo porque es ahí donde Francisco y Clara se mueven. O sea que ellos no salen santos de estar en sacristía, ¿verdad? O guardados. ¿Hay alguna inquietud? Se comprende todo el contexto, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo presente siempre. Buenas tardes, Fray René. Vale. Solo para entrar en contexto, la primera lámina que puso, sí se ve bastante diferente la división de las clases de los pobres y los ricos, ¿verdad? Entonces yo creo que en esa base nos tendríamos que estar todos enfocados para los que son nuevos en esta formación, pues sería bueno de que nos ubiquemos en ese contexto para ver lo demás del desarrollo de los temas que van a dar a continuación. Solamente eso. Y se escucha muy poco su Mi audio. voz. Sí, Sí, eso me dicen. su voz angelical. Se ha de ser eso que estoy desarrollando. Oigan, lo que acaba de decir Isabel es así. ¿Se acuerdan? Son dos grupos, nobles y comerciantes. Los pobres no entran. Los pobres no están ni ahí ubicados en la estratificación medieval. Bien, seguimos. Si no hay alguna inquietud más. Fray René, no se Diga, escucha, Marta. no se escucha Marta, nada casi. ahora, ¿cómo escuchan? ¿Cómo escuchan? Muy bien, ahí está Se mejor. escucha Bien, bien. René, ahí te Muy escuchamos bien, Sí, bien. ahora Fray. sí. Los Ahora audífonos. Puse sí. mejor los dedos. Los audífonos son la interferencia, Fray. No Sí, se está bien. emocionen, pero ya vio que eso no sirve, ¿va? Muy bien, Son vamos a continuar. feudales. Vamos a continuar, así que cierren los micrófonos, por favor, y vamos a seguir este caminito que estamos haciendo juntos.
¿Ya? Bien, estamos aquí. El contexto de Francisco. Hoy, esto también es rápido porque lo conocemos. Francisco de Asís es un hombre público, juglar, político, guerrerista, comerciante, popular, soñador, romántico y ambicioso, y puede ponerle algunas cosas más que califican a esta persona. Expulsión de los nobles de Asís sucedió en 1198 en una revuelta popular que estuvo Francisco. ¿Y a quién expulsan? A los 20 nobles, entre esos la familia Clara. Así que piense que Clara y Francisco no es que se atraían, ¿verdad? Para nada, eran totalmente enemigos. Participación en la guerra de Colestrada, donde Francisco cae preso, enfermo y es humillado, vive una humillación. Hay un encuentro consigo mismo, con la enfermedad, la soledad y el silencio. Eso lo empieza a experimentar Francisco aquí. De nuevo participa en otro conflicto bélico, parece que era un poco bélico el muchacho, y escucha una voz en el camino y toma conciencia del sentido de la vida. ¿A quién quiere servir? Esa fue la frase que nos quedó en la hagiografía. Y visita lugares solitarios, empieza a irse en las ermitas pobres, en los bosques, en los caminos, y es ese proceso propio de Francisco que ya lo conocemos, que se mueve todo en su vida. Ahí en la esquina está el Francisco y el leproso. Ustedes ven a Francisco, lo han pintado de color porque él sí tenía acceso a esas telas. Entonces el encuentro con el leproso es fundamental en la vida de Francisco. El encuentro con el crucifijo de San Damián en una ermita pobre en ruinas, no es una basílica. El encuentro con los pobres de los caminos, el encuentro con los bosques, las cuevas, los animales y los caminos, senderos, refugio en las ermitas, en las afueras de Asís, ya vamos a ver eso, encuentro con el silencio, la contemplación y oración, encuentro con la desnudez y el conflicto familiar en 1206, eso lo sabemos con el padre, no es odio al padre ni a la madre, sino es ruptura con el sistema patriarcal, comerciante, burgués que tiene en la casa. Vida sencilla con los pobres y los caminos en la porción, con la vida de Francisco, y el encuentro con el Evangelio que lo marcará, que dirá, esto es lo que quiero vivir, el encuentro con los hermanos, los amigos y la fraternidad, ¿verdad? Esto está tipificado en varias pinturas que reflejan estos momentos y los hagiógrafos lo han citado. Y este triángulo o esta presentación ayuda a entender la espiritualidad que está recreando Francisco de Asís. Su espiritualidad que no viene de la iglesia en sí, sino de esta realidad. Francisco el leproso y el Cristo de San Damián lo marcan. Y él tiene referencia el Pantocrato, que es la imagen de Jesús que está sentado allá arriba, que era la imagen más popular que existía o que viene desde los primeros siglos. El maestro rey enseñando. Entonces aquí es importante que veamos los lugares donde se va a mover Francisco, los lugares donde él va a estar, y eso nos ayuda más a la comprensión para ver San Damián, San Lázaro, San Maceo, la Porciúncula, todo en las afueras de Asís, todo en las afueras del muro. Y esto es los caminos de los pobres, por eso los curas pobres también están aquí, que está estratificado el sistema. Bien, vamos a acercarnos, esto es lo de Francisco, al contexto histórico ya más propio, que es cuando hay los inicios de esa fraternidad en 1209, y que esa fraternidad que se mueve en Rieti, que va a los bosques, que es itinerante, que trabaja con las manos, empieza una organización de ir de dos en dos, de tres en tres. El tema es que van como hermanos por los caminos. Pero ya en 1209 buscan la institución de la iglesia para que los reconozca, porque si no eran catalogados como herejes. Esa es una gran posibilidad. Y Francisco logra estar y verse con Inocencio III, gran papa,
¿verdad? Grande, decimos, porque manejaba poder bélico, poder autoritario en esta época. Y en 1212 aparece Clara. Es importante por citarla. Estas son dos pinturas cercanas a ella, a cómo la vivieron en la época. Hoy la pintan mucho con el sagrario, lo cual no existía, la custodia, perdón. La custodia no existía en esta época. Entonces, lo más cercano con Clara es de esta manera. 25. Y Clara es noble, ¿verdad? Esa parte la entendemos ahí. Ya dijimos, es contrario y en conflicto con los mercaderes. La vida de Clara como joven noble fue el primer espacio donde inició la vivencia de fe en Jesús pobre y crucificado. Clara sí conoce a Jesús y hace su experiencia espiritual en casa, porque la mamá va a tener una gran influencia. Francisco no. Clara rechaza el matrimonio patriarcal entre familias nobles. Este era un arreglo patriarcal. Ahí el desposorio para ella es con Cristo pobre y los pobres. Esto es importante, no es apartarse. Va a estar apartada porque no hay otra forma de ser seguidora de Jesús en ese tiempo. A la renuncia de un estatus social y económico de aristocracia. Ella renuncia a eso, por eso renuncia a un matrimonio de la nobleza. Y la vida cristiana como noble. Esto es importante porque Clara pudo haber entrado al monasterio de la época con las benedictinas, pero ahí va a llevar una vida noble en monasterio. Por eso ella va a llamar en su testamento Nuestra Señora la Santísima Pobreza. Ella es también, se identifica con la pobreza. Y Clara se escapa de su casa y busca ser fraile, busca vivir la fraternidad y la minoridad. Esa es su pila. Pero los frailes la llevarán con las benedictinas, ahí estará un tiempo en un monasterio, después ella se saldrá, irá a San Pablo de Panzo, y ahí con unas beguinas estará un tiempo. Y luego decidirá irse a San Damián, donde vivirá hasta la muerte. O sea, Santa Clara nunca estuvo en lo que allá en Asís le llaman protomonasterio, para los que ya han ido ahí, ¿verdad? Que ahí tienen hoy el cuerpo de Clara y tienen el crucifijo de San Damián también. Despojaron al templo de San Damián de tanto del cuerpo de Clara como del crucifijo. Clara nunca vivió en ese protomonasterio. Clara no vivió en ningún monasterio. Clara vivió en San Damián. Vida en sororidad y minoridad es lo que llevará Clara siempre. Clara fue asesora de Francisco como Francisco de ella. Fue un discernimiento mutuo que tuvieron. Y Clara y la alabanza hecha minoridad va a influenciar en Francisco. Ya. Estas son figuras que hacen esta relación. Aquí ya sería cercana al cántico. Bien, esta es la parte de Francisco. Por mencionar, está en el capítulo de las esteras, que suelen en 1217. No estamos deteniéndonos en la crónica, pero es importante tener esto en cuenta. Vamos a entrar en este momento al proceso histórico cercano al cántico. Aquí es donde ya el contexto se hace más cercano al cántico de las criaturas. ¿Ya? Así que lo vamos a ver, acercarnos un poco más. Entonces, el contexto histórico cercano al cántico está los mártires de Marruecos de 1219, martirio marcará a Francisco, ¿ya? El encuentro con el sultán, esto ya lo celebramos, aquí vendrán todos los centenarios que hemos celebrado, ¿verdad? Y la regla nobulada, una recreación del carisma y la fraternidad, este es un trabajo, diríamos hoy, sinodal. La enfermedad en Francisco empieza a marcarle la vida. La regla bulada, esta es marcada por la iglesia, hecha por la iglesia. Grecho, que es la celebración, eso mismo, el mismo año, la celebración de la encarnación, el misterio de la encarnación y una celebración con el pueblo. Los estigmas que van el silencio, la cueva, igual la naturaleza, ahí es marcado Francisco en medio de la naturaleza. Y luego el cántico de las criaturas que estamos celebrando, haciendo el centenario hoy, el testamento y la hermana muerta.
Esto es el contexto cercano al cántico de las criaturas, ¿verdad? Que son los diferentes momentos en Francisco. Y de ahí vamos a ver ya la parte de la mística que envuelve al cántico. La fraternidad e institución es algo que va a marcar el cántico. La itinerancia es una parte mística importante en Francisco. No tiene sede, no tiene casa, no tiene propiedad, por tanto. La oración y la soledad en los bosques, las misiones, la prédica por los caminos y los pueblos, el martirio, que ya decíamos, el encuentro con el sultán, que para Francisco no habrá enemigos, sino hermanos, por eso el Papa sacará la encíclica Fratelli Tutti, el despojo de la autoridad, el rechazo y la enfermedad, eso lo vive Francisco. Él se despoja de la autoridad y experimenta rechazo ya de los 5.000 o más frailes que habían y su enfermedad. Y por eso varios relacionan como contexto también la verdadera alegría como parte de este momento y de su enfermedad y su tribulación y los estigmas, que es el encuentro con el crucificado, con los crucificados que ya lo había vivido con los leprosos. Y luego el cántico de las criaturas, que hablaríamos, hoy le diríamos que es una ecoteología, una ecoespiritualidad. Eso es parte de esa mística que se mueve. Y hablemos de la mística del bosque, su vida en los bosques, el encuentro con los animales y las criaturas, la amistad y hermandad con los animales. El bosque prácticamente sana, integra y libera a Francisco. El bosque y las criaturas lo hacen ver que él es criatura de la misma dimensión de amor, por tanto tiene un encuentro de Dios creador en el bosque, en la biodiversidad, en los ecosistemas que él visitaba en esas montañas. Y por eso muere cantando el cántico y pide estar desnudo en la tierra. Este es el como contexto más cercano y la reflexión mística dicha rápida. Cada uno de esas partes merece nuestra reflexión, meditación y praxis. ¿Alguna inquietud? Algo que dije muy rápido, que lo estoy diciendo todo rápido. Fray, me imagino que San Francisco, cuando era de la nobleza, haber sido también muy de la iglesia, ¿no? Bien, gracias, Ana. Bueno, Francisco no fue de la nobleza. Es los nobles, Clara sí. Clara es noble de esas 20 familias y Francisco es comerciante. Pero como eso está surgiendo, acuérdense, él está en el surgimiento de esa nueva estructura social, económica y política. Por eso es que iniciamos con eso, haciendo ver de que hay un cambio del feudalismo a este sistema comercial de ciudad. O sea, el campo deja de ser fuerte y aparece la ciudad, y en la ciudad estamos hablando de que se hace la comuna, donde todo es comunitario, pero no entran todos, entran los que tienen plata. O sea, ahí sí, realmente los que tienen la moneda, el manejo de la moneda, y son comerciantes. Entonces Francisco pertenece a eso, y desde ahí viene su cambio procesual. Por eso la experiencia de Dios es en esos momentos, desde el quiebre que lo toman preso, posiblemente, ahí los arqueógrafos ya hablan que él se encontraba con el Evangelio, lo leía, pues pasó un año encerrado, tuvo que haber hecho mucha reflexión y consigo mismo. Desde ahí para acá empieza un proceso de encuentro consigo mismo y con Dios. Gracias, Fray, sí, me confundí en decir nobleza, si él no era de la nobleza. Sí, Ana. Mire, Grace. Fray René, entonces en ese caso,
es además de preguntarle lo que le quiero decir. Entonces, en ese caso, como los papás de Francisco eran comerciantes, entonces sí participaban dentro de la, Comuna. Él sí ajá, participa pero de la directiva de la comuna. como con el Papa y todo eso. No, no, no. No. Eso, Ah, ok. los comerciantes de católico no sé cuánto tenían, pero Francisco fue, ¿se acuerdan? Para seguir hablando del contexto, a la iglesia de San Jorge. Ahí va a aprender un poco a escribir y escribir es en latín. Por eso es que en la escritura él él mismo se dice indocto, que no ha estudiado porque no ha ido a la universidad. Mirencho. Yo quería devolverme un poquito y preguntarle, me llamó la atención lo que comentaba sobre Clara, que además uno lo escucha muy poco. Sabe uno que al comienzo y da los resguardos de la época, la encaminan hacia las benedictinas, pero que ella se hubiera salido y hubiera estado viviendo como beguina, para mí es un dato desconocido. Entonces quería preguntar un poquito por eso. ¿Dónde estuvo ella como beguina y en qué minuto toma esta decisión de partir a San Damián, donde va a vivir? Eso me llamó la atención, primera vez que lo oigo. Hay historiadores que lo ubican en 3 meses, el movimiento más o menos entre las benedictinas y la beguina, que es San Pablo de Panzo. Actualmente no existe edificio. Consideran que es el cementerio actual que está cerca de la Porciúncula, que un cementerio que está cerca de la Porciúncula, que ahí era esa comunidad. Pero todo fue como en un lapso de 3, 4 meses quizás. O sea que ella muy rápido se va a San Damián, toma la decisión de estar en San Damián. Sí, Sandra. Puede hablar, Sandra. Le quito el... Ah, por aquí cuando pasó eso. No sé si Sandra quería hablar, si no continuamos. Estamos hablando de los contextos, ¿verdad? Eso nos ayuda y a la vez es ubicación para empezar a seguir relacionando. Bien, continuamos. Bien, estamos hablando del contexto místico y esto es un poco la parte también en relación a los bosques, a esta parte significativa, porque el cántico no va a surgir así nomás, ¿verdad? También Grecho, los estigmas, todo esto es el contexto del cántico, que Eloy Leclerc lo pone bien en su libro La sabiduría de un pobre. Bueno, un texto, vamos a entrar al contexto literario, que hasta aquí es el tope, ¿verdad? Que vamos a quedar. Y un texto importante que ubica el espejo de perfección, que tiene más textos de geografía, ahí están las geografías, algunas. El otro mes sobre esto se hablará. Desde la hagiografía se abordará el cántico. Y dice el espejo de perfección o quedó dicho ahí, tan pronto como llegaron los dos hermanos llenos de tristeza y dolor, cantaron entre lágrimas el cántico del hermano Sol y de las demás criaturas del Señor que el santo había compuesto. O sea, este es en el momento de la muerte, por eso los sentimientos son de tristeza y dolor, y es cantarle. ¿Ya? Lo quise citar, pero esto se va a estudiar el otro mes, vamos a hacer el abordaje. Bueno, en este contexto literario, citar que esta es una joya de la lengua italiana, así lo han considerado, en su estructura como poema y escritura, porque es de los comienzos de la estructuración de la lengua italiana. No fue escrito de la mano de Francisco, por lo menos no hay la certeza,
en este momento, no le interesaba escribir, casi todo lo dicta, ¿verdad? Escribe hermano León esa frase que está en el texto. Posible en la primavera de 1225 lo termina de elaborar el cántico, ¿ya? Se tienen hasta hoy 11 manuscritos del Cántico de las Criaturas. O sea, el manuscrito, recuerde que es hecho en la mano y el principal o el más antiguo está en Asís, en el Códice 338. Y dice Paolasi, que es importante historiador y medievalista, el cántico, por lo tanto, está pensado como una gran acción litúrgica, en la cual la creación entera se asocia con el hombre para elevar a la alabanza al Creador. O sea, es importante que es una manera de expresión litúrgica, ¿verdad? Quizás la herencia más preciosa que nos ha dejado Francisco sea cabalmente este cántico de las criaturas, por lo que representa la síntesis entre teocentrismo y humanismo. Este Julio Herranz, un investigador también, un fraile, o diríamos cristocentrismo y humanismo también, podemos decirlo. Entonces expresa los dos de los grandes ejes del franciscanismo. Aquí está el cántico, que acabamos de orar, ¿verdad? Esta es una estructura que le hacen unos investigadores de franciscanismo, que que es cristocéntrica o teocéntrica, decía Julio Herranz, y empieza con altísimo, omnipotente y buen Señor. El Dios trinitario está expresado en el cántico y termina agradecerle y servirle con gran humildad. Desde el inicio al final, el inicio de la vida, el final de la vida, el modo de estar, el Dios que se hace presente en Jesucristo, que nos lleva a servirle con gran humildad. Bueno, para acá hay bastante. Y la estructura literaria la han esquematizado así. La primera parte, el sentido del cántico, 1 y 2. La segunda parte, la alabanza a las criaturas, 3 y 9. Tercera parte, perdonar por su amor. Y cuarta parte, la hermana muerta. La primera parte, para decirlo rápido, ¿verdad? Esta expresión es la donde está literalmente altísimo, es lo con lo que comienza. Se une con el otro calificativo de omnipotente y buen Señor. Altísimo y omnipotente están en la época. El buen Señor es propio de Francisco, que apunta a una relación horizontal con los seres vivientes, el mundo y la creación, porque es el buen Señor. Y se acuerda del Génesis, va a hablar de que todo lo hizo bueno. Por eso es la referencia. Es un Dios bondadoso, una categoría que Francisco mantendrá aún con las dificultades y enfermedades en su misma vida. Es entrar en una alabanza que surge de la criatura que está en la realidad y que se realiza al retribuirle al Señor todas las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. Eso es retribuirle al Señor. No soy dueño ni de la alabanza. Es una alabanza histórica y existencial. Se alaba al Dios hecho presencia en la creación. La segunda parte, ¿verdad? Alabanza a las criaturas, la parte de todas las criaturas. Francisco evita la abstracción. Por eso canta a las criaturas, no a la creación. Lo que tiene vida, lo que existe, lo concreto. Esto es lo propio de la espiritualidad de Francisco. Siempre partir y volver a lo concreto, a lo sensible. Y en este sentido hay que resaltar otro aspecto de la alabanza. En la alabanza se resalta la igualdad y concreción de con las criaturas. Es desde la singularidad de cada una que se puede alabar a su creador. Así lo va a cantar en los siguientes versos de cántico. Y ya lo vemos. El Señor hermano Sol, atentísimo, lleva significación. La hermana Luna y las estrellas. El hermano Viento y el aire. Y todas las criaturas. Y la hermana Agua. El hermano Fuego. Y nuestra hermana, la Madre Tierra. Entonces ya solo aquí hay bastante para trabajar. Tenemos lo masculino y lo femenino, que ya lo citamos con Clara. Por eso Francisco y Clara son un binomio existencial, relacional y de santidad. Por eso una propuesta de espiritualidad. Y va el hermano y la hermana. Francisco da esta categoría para Lehmann, un investigador alemán, un fraile capuchino.
plantea que la palabra hermano y hermana para las criaturas no la había expresado nadie hasta la Edad Media o hasta esta fecha. Es original de Francisco. O sea, la experiencia de ser hermano de un ser humano estaba, y Francisco la va a resaltar, ser hermano con los demás, la fraternidad estaba, pero el ser hermano y hermana de la creación, y concretamente la hermana agua y el hermano viento, y en la tierra, la hermana madre tierra, que esto tiene para bastante, especialmente ayuda para todos los que estuvieron criticando y rasgaron las vestiduras cuando se cita la Pachamama, que es toda la experiencia ancestral, que decían que no se le puede decir madre tierra más que a la madre santísima, y todos se regaron ahí un montón de las teologías baratas y afectadas. No logro silenciar a Carlos Villalobos, que encendió su cosito. Vaya. Entonces decir esto, que nuestra hermana la madre tierra es una combinación de hermana como horizontal y madre que nos acoge, nos alimenta, nos sostiene. Esto es valiosísimo para la ecoteología y la ecoespiritualidad. Y la tercera parte, perdonar por su amor, aquellos que perdonan por tu amor. Esto lo tiene también en el Padre Nuestro, y lo que yo no alcance a perdonar, haz tú que por tu amor lo perdone, dice Francisco. Y el contexto vital que ya se hizo referencia, ese donde Francisco quiere reconciliar al obispo y al alcalde que están enemistados. ¿Se acuerdan que manda a unos frailes a darles esta oración y poema? Busca la reconciliación, Francisco. Es el canto y la oración poética de los medios evangelizadores, diríamos. Francisco envía con este mensaje a evangelizar al obispo y a potestad, una lucha de poderes que continúa, que es muy fácil encontrar estas luchas de poder. El trío, por tanto, de perdón, enfermedad y tribulación es una relación permanente. Y el por qué su relación lo encontramos en el mismo cántico y en la misma vida de Francisco. Francisco, al referirse a la tribulación y enfermedad, está refiriéndose a la condición de la criatura humana. Él experimentando la fragilidad y vulnerabilidad humana, él hablando de la vulnerabilidad humana. Y la cuarta parte, la hermana muerte. Nuestra hermana, la muerte, esta nos pertenece, nuestra, porque es nuestra, es igual que nuestra hermana la madre tierra. Francisco enfatiza el sentido profundo y existencial de que si algo nos pertenece o somos parte total, es que somos de la tierra y al mismo tiempo de la muerte. Dicen los jóvenes de las pandillas en Centroamérica, somos de la muerte. Esa era una frase que ellos han tenido siempre, que por referirse que nadie se escapa de ella, es parte del vivir. La segunda muerte, que va a citar Francisco, no es nuestra. Francisco no le pone nuestra segunda muerte, ni es hermana tampoco. Francisco no la considera parte de lo vital de ese humano hecho a imagen del Creador, que fue hecho muy bueno. Él considera que esa segunda muerte está separada de la esencia y sentido de lo humano. Ven que hay una muerte que no va con lo humano, un modo de morir, un modo de estar en la vida y de terminar muriendo. Hay una desvinculación y esta está fuera de toda relación de la misma creación. Se puede interpretar como un no vínculo con el mal, diríamos, o sea, con la pérdida de lo humano, de la calidad humana. Entonces, todo lo que nos quita calidad humana o destruye la vida, como el caso que estamos en lucha eclesial en este momento, decir sí a la vida, no a la minería en El Salvador, eso sería la segunda muerte. Y bueno, reflexionemos, cerrando así estos contextos. ¿Cuánto tardó Francisco en componer el cántico de las criaturas? ¿Cuánto tiempo lo llevó en su corazón? Esta inquietud o pregunta se devela ya al final de su vida. Sin embargo, el cántico es expresión del camino de su vida, de todo lo que había experimentado. El cántico define o dice de la vida de Francisco de Asís, habla del corazón, del pensamiento y opciones del hermano Francisco,
de su camino espiritual y teológico, de su mística y praxis. Bueno, quise abordar de esta manera el contexto, teniendo en cuenta un trasfondo que nos invita a ir más allá del cántico, agarrar algunos de estos elementos y entrar e ir más allá. Algunas inquietudes que quieran plantear. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, José. Simplemente, pues quedo completamente animado y al mismo tiempo con ganas de seguir estudiando este tema del cántico de las criaturas, ya que tiene un contexto completamente amplio en su entorno para poder ir estudiando cada uno de los detalles y darle más profundidad, como ya lo mencionaba, a este cántico tan hermoso, porque siento que cada una de las letras, o más bien cada una de las frases que compone este cántico, es como que hay necesidad de desmenuzarlo y profundizar en ella. Solamente. Gracias, te escuchamos, José. Buenas, paz y bien. Sí, tengo una inquietud que en realidad, ya y usted la dijo, y uno está acostumbrado aquí a la actualidad de tener un sagrario, una hostia y hasta un santísimo. En esa época nada de eso existía, lo que existía era simplemente el altar como todo, y me imagino que era un pan redondo que antes se partía por pedacitos, o así era antes. Mi pregunta. Bueno, lo que había en la época, ¿se acuerdan la oración de Francisco? Te adoramos, Santísimo Señor Cristo, aquí en todas las iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. O sea que en un altar estaba al fondo la cruz, y esa era, por eso en cada iglesia estaba el altar y la cruz. Esa es la experiencia mística de la época. De ahí Sí. se tenía el Santísimo que conocemos hoy, la presencia de Jesús que queda en el sagrario para los enfermos. Eso siempre lo ha tenido la iglesia como viático que le llamaban, y Sí. quien lo tenía siempre a su disposición era Santa Clara. Y cuando atacan los sarracenos, ella pide que la lleven a la puerta de San Damián, y con la cajita que tiene el Santísimo, ella ora, pero no es custodia, no es todo eso. Esa es la diferencia. Ok, gracias. Fray, en tiempos de San Francisco y Clara, ¿la Eucaristía era diaria o no se hacía diaria? Sí era diaria. No era como hoy, que estaba en cualquier lugar, encontraba Eucaristía. Como hoy, o sea. Con respecto al cántico de las criaturas, había un fray que nos decía que nosotros no debemos de llamarle la hermana muerte, decía, ¿verdad? Que eso era solo en tiempos de San Francisco. Está en lo correcto él, que no le llamemos hermana muerte corporal. Bueno, ya se fijaron que yo planteé las dos maneras que Francisco dice. En un momento dice hermana, porque todos vamos a morir, y es nuestra hermana que nos lleva o nos ubica delante de el Señor, y a la vez la otra muerte que no la reconoce Francisco, que que dice que al no estar en la voluntad del Señor, no,
llega una muerte que no es hermana, porque no nos lleva al Señor. Que decía que podríamos decir que si estoy contrario al reino de Dios en el mal o en la muerte, como el caso decimos aquí en El Salvador en este momento, que decimos sí a la vida, no a la minería, porque es muerte, eso sería la muerte, no la hermana muerte. La hermana muerte es la que nos lleva al Señor porque estamos en su santísima voluntad. Así es la diferencia que hace Francisco. Sí, miren. A mí me llama mucho la atención y valoro altísimamente esta capacidad de contraponerse a la lógica instalada dominante que tiene Francisco, porque claramente viniendo él de un mundo de comerciantes, donde todo tiene valor, se compra y se vende, eh, la hermana tierra también era comprada y vendida y se armaban las disputas por ella. Los recursos naturales de la época explotados desde la cabeza comercial, desde la dinámica de un capitalismo que se empieza a visorar e instalar. Y Francisco va absolutamente contra esa lógica económica dominante y es capaz de descubrir no cosas a explotar, sino que existencias hermanas, vivientes hermanos y hermanas, y lo canta así. Y es porque reconoce la presencia de Dios a través de estos hermanos y hermanas que van acompañando nuestra propia vida. Y a mí eso me encanta y siento que es la lógica por la cual hoy en día muchos y muchas confluyen en el camino y en la experiencia de ser defensores y defensoras de la hermana madre tierra y por lo tanto del proyecto de Dios. Y siento que en eso Francisco es pionero, siglos y siglos y siglos y siglos antes de que nosotros avisoráramos eso. Siento que esa es una riqueza importantísima del carisma franciscano que puede aportar al conjunto de la iglesia, del planeta, de los diálogos interreligiosos y de las luchas actuales por la defensa de la tierra, donde no reconocemos solo recursos, sino que reconocemos vidas vivientes, hermanos y hermanas. Y siento que eso es clave, siento y pienso que eso es clave. Eso. Gracias. Paz y bien. Fray Salvador Reyes le saluda, le hablo desde El Salvador. Me parece la introducción que hace histórica de todos los acontecimientos, el feudalismo, el mercantilismo y todo eso que se da en Europa. Y también el canto de las criaturas, cuando está la parte donde dice sobre la tierra, nuestra hermana tierra. Y en mi país, pues, se está dando un acontecimiento bastante grande. La tierra está siendo amenazada con reabrir la minería. Como usted dijo, la minería es muerte. En mi país, hace poco tiempo, como comunidad JPIC, luchamos por crear una ley que prohíba la explotación y la comercialización de las minerías, y la cual se llevó a cabo y se aprobó una ley de la minería. Hoy en día, pues, tenemos un presidente que tiene todo a favor y se le hace fácil volver a quitar esta o anular esta ley. En este año en que el franciscanismo y nosotros los franciscanos laicos celebramos 800 años de este canto de las criaturas, vamos a tener este trago amargo, que abran las minas. El problema tal vez sería más grave, es que el proceso de minería contamina las aguas, contamina la tierra. Y además de eso, lo que queda,
los desechos que quedan, los basureros que quedan, los estanques de agua estancada y todo eso. Ese sería el problema. Estamos a poco también de organizar nuestra caminata ecológica, nuestra 25ª caminata ecológica, hoy para junio, Dios mediante. Vamos a hacer nuestra caminata ecológica. Y esto tendrá como fin, pues, que no estamos de acuerdo en que abran las minerías. Ya la jerarquía de nuestra iglesia se pronunció que no está de acuerdo, el arzobispo y los arzobispos no estamos de acuerdo. Y hemos tomado como acción recoger todas las firmas de todos los ciudadanos que estén en contra de la minería. Ojalá pues esto sea algo para que los señores que hoy nos dirigen en nuestro país reflexionen, ya que para ellos abrir las minerías es para obtener dinero y llevar más obras al pueblo. Pero este cuento siempre se ha dado. Tuvimos café, vieron que el café venía a ayudar a la pobreza. Tuvimos la explotación también de las geotérmicas, venía a ayudar a las pobrezas. Hoy no solamente eso, ya estamos también sabedores que nos van a venir a construir térmicas con nucleares. No sé qué tan bueno nos traerá eso. Bueno, hay mucho de qué hablar y algo que aceptar y no aceptar. Paz y bien. Paz y bien, Salvador, gracias. Bueno, para ir cerrando, vamos a hablar o decir que lo que decía Salvador, es importante la espiritualidad que vivimos. La espiritualidad nos define, no las acciones religiosas. Las acciones religiosas, ya sabemos que bien dijo el Señor, me pueden alabar de la boca en adelante, ¿verdad? Pero su corazón está lejos. Es la espiritualidad. Y nosotros, la fuente de espiritualidad es Francisco y Clara. Y es una propuesta de espiritualidad. Por eso, como decía al inicio el hermano, entrarle a esto, el cántico, es fortalecer nuestra espiritualidad franciscana. Reflexionarlo, estudiarlo, buscarle de dónde me ayuda a mi vivencia, porque eso nos va a sostener. El Papa ha propuesto este año jubilar el año de la esperanza, un año jubilar de la esperanza, que es lo que más está decaído en estos momentos a nivel global y en los países. Entonces, la propuesta de la esperanza, que varios han hablado de la puerta va, la puerta viene, y no es la puerta es el símbolo material, es la esperanza, somos mensajeros de esperanza. Igual Francisco, la propuesta es ser hermanado con la creación, ser hermano de la creación, y en ese sentido, en esa hermandad, vivir nuestra espiritualidad. Y una hermandad donde la creación se vuelve igual, yo la considero como Francisco, digamos, hermana mía, porque es hecha con la misma ternura y bondad de Dios. Con ese sentido nos quedamos, nos preparamos para el próximo mes, hemos estado una cantidad de participantes, de 59 fue el máximo que tuvimos. Preparamos el otro mes con las geografías y eso nos va a ayudar también. Aquí David, parte de las orientaciones que vamos a escuchar. Bueno, tanto orientaciones, siempre hay que estar pendiente del chat, pero yo quería decirles que primeramente hay que romper nuestro esquema mental. ¿Sobre qué? Primero, interpretar el cántico de las criaturas como un relato histórico, ¿no? Romántico y de cosas lindas de la naturaleza. Si solamente nos quedamos con esa visión, estamos destruyendo la espiritualidad que René está diciendo. Es decir, toda esta vivencia de la naturaleza tiene que estar historizada, vivirla en el hoy. ¿Cómo lo interpretamos? Francisco lo interpretó en su tiempo y lo dijo en ese modo, cosa que no tenemos
la grabación de Francisco de Asís, pues, para que él nos explique qué significaba en lo profundo para él, en su vida, en su historia. Esto que ya dijo René, ¿no? Que no escribió, sino que lo copiaron de lo que él andaba cantando, recitando, quizás, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si esto no se hace vida, no se hace historia, ¿no? No se mueve el corazón para crear cosas nuevas, reinterpretar nuestras comunidades, echarnos a pensar qué podemos hacer de más, ¿no? Y no quedarnos tan tranquilos como siempre a veces nos quedamos haciendo lo mismo de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo en nuestras comunidades. Tenemos que valorar, ¿no? Ya decía el hermano, ¿no? La cuestión de la minería en El Salvador. Pues hay mucha gente que ni siquiera quiere dar la firma. Le da miedo. O está tan contento con el presidente que piensa que todo esto va a ser de bien. No, eso es parte de lo que se llama leer los signos de los tiempos. ¿Qué es lo que te pide Dios hoy aquí? Y el cántico de las criaturas nos va a ir iluminando poco a poco en este sentido. Pero ojo, eso que me gustó mucho que dijo René, refiriéndose a la puerta, ¿va? Pero el problema es la esperanza. La esperanza sí es historia, la esperanza no es etérea, no es romántica, ¿no? No es reflexiva simplemente. La esperanza se hace vida y de la vida construyo más esperanza, pero la esperanza se muere, cuidado, se muere si no se hace historia, ¿ya? De eso se hablará, ¿no? Más adelante, pero gracias, ¿no? Por este espacio y ánimo, ¿no? A seguir adelante en este proceso formativo. Gracias, David. Bueno, cerramos esta jornada que hemos iniciado, ¿verdad? Y con ese sentido también de esperanzarnos desde la espiritualidad de Francisco y Clara, y en esta del cántico que es que une todos los centenarios que hemos venido celebrando, como ya vimos en su contexto. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien a todos y a todas, de todos esos sus países y lugares. Paz y bien. Gracias, buenas tardes. Dios Bien, le saludos. bendiga. Gracias, abrazo. Chao, Paz y Meli. bien, fuerza, Saludos. fuerza, Salvador. Eso. Gracias, Mireyu. Muy bien. Paz y bien. Saludos, Miriam. Un beso, querida y mis compatriotas. Vamos, Saludos, Feliz Miriam, hasta muy año. Argentina. profundo. Bendiciones. Gracias. Chao, un beso grande. También Chaucito, necesitamos paz las y lloras en bien. Nicaragua. Beso Paz y bien, gigante. hermanos. Chao, chao. Adiós, Fray Anselmo. Muchas gracias. Paz y bien. Adiós, Miriam. Adiós. Paz y bien.